Voy a resolver un ejemplo de estudio de los puntos de corte, el signo y la simetría de f de x igual a x cuadrado menos 9 partido por raíz de 2x cuadrado más 1. Bien, en primer lugar, y aunque no me lo pidan, yo voy a estudiar el dominio. ¿Por qué? Pues como ya hemos visto en un ejemplo anterior, si hubiera huecos en el dominio, eso me va a influir en el estudio del signo, para empezar, ¿de acuerdo? Y además siempre es recomendable hacerlo, el estudio del dominio. Bien, en este caso, en la función f de x igual a x cuadrado menos 9 partido por raíz de 2x cuadrado menos más 1, perdón. Bien, pues el dominio en este caso va a ser todo R. ¿Por qué? Pues por un lado tenemos una función racional. ¿Cuándo tiene huecos en su dominio una función racional? Pues cuando el denominador se anula. ¿Cuándo se anula 2x cuadrado más 1? Pues vamos a verlo. 2x cuadrado más 1 igual a 0. Esto implica que 2x cuadrado es igual a menos 1. Esto implica que x al cuadrado es igual a menos 1/2. Y esto implica que x es igual a más menos raíz de menos 1/2. Y como tengo la raíz cuadrada de un número negativo, pues esto no tiene solución real, no existen soluciones reales y por tanto en los números reales nunca se va a anular ese denominador. ¿Qué más no puede pasar? Pues tampoco, como tenemos una raíz cuadrada, 2x cuadrado más 1 tiene que ser mayor que 0. Entonces tengo un polinomio en el cual voy a tener por un lado este primer elemento 2x cuadrado, que siempre va a ser positivo porque le dé el valor que yo le dé a la x, pues siempre va a ser positivo al estar elevado al cuadrado, y a ese valor positivo le voy a sumar 1, con lo cual esto siempre va a ser positivo. Entonces esto se cumple para todo x perteneciente a R. Por lo tanto, el dominio de f de x, el dominio de f es igual a R, porque ni se anula el denominador, ni lo que hay dentro de la raíz puede ser nunca 0. Por lo tanto, el dominio, repito, es todo R. En segundo lugar, voy a calcular los puntos de corte. Bien, para calcular los puntos de corte, pues como hemos hecho en otros ejemplos, voy a empezar por calcular los puntos de corte en el eje X. Los puntos de corte en el eje X son del tipo x0, es decir, la y siempre vale 0. Por tanto, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Pues igualando la función x cuadrado menos 9 partido raíz de 2x cuadrado más 1, igualándolo a 0. Cuando esa función valga 0, van a ser puntos de corte con el eje X. Bien, ¿y cuándo vale una función racional 0? Pues cuando su numerador vale 0, cuando tengo 0 partido por algo. 0 partido por algo es 0, por lo tanto me voy a fijar solamente en el numerador de esa función. Va a ser lo que yo voy a igualar a 0. X cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Y cuándo vale esto a 0? Pues x cuadrado igual a 9, x igual a más menos raíz de 9 y finalmente x igual a más menos 3. Por lo tanto, tengo dos puntos de corte, 3, 0 y menos 3, 0. Los puntos, recordad que siempre hay que darlos en dos coordenadas, ¿vale? Con sus dos coordenadas, con su coordenada del eje X y su coordenada del eje Y. En este caso, los puntos de corte con el eje X son el 3, 0 y el menos 3, 0. Bien, vamos a ver ahora los puntos de corte con el eje Y. Con el eje Y, recordad que los puntos son del tipo 0 y, es decir, cuando la x vale 0 es cuando hay un punto de corte con el eje Y. Una cosa que no he dicho antes es estos puntos 3, 0 y menos 3, 0 solo son válidos si 3 y menos 3 pertenecen al dominio de la función. Como el dominio es todo R, no tengo problema, pero si imaginaros que el dominio fueran solamente los números positivos, pues este resultado no valdría, ¿de acuerdo? Menos 3 no sería punto de corte porque menos 3, 0 no pertenecería al dominio de la función.
como repito que como el dominio es todo R, pues no hay ningún problema. Bien, los puntos de corte con el eje Y, repito, es cuando la X vale 0, de modo que lo que tengo que hacer es sustituir o darle el valor 0 a la X. Y tengo 0 al cuadrado menos 9 partido por raíz de 2 por 0 al cuadrado más 1. 2 por 0 al cuadrado más 1. 0 al cuadrado menos 9 es menos 9. Y aquí tengo 2 por 0, 0 más 1, 1. Y raíz de 1 es 1. Por lo tanto, esto da menos 9. De modo que el punto de corte es el 0 menos 9. ¿De acuerdo? Porque lo que he calculado es el valor de la Y. Y la X siempre vale 0 cuando son puntos de corte con el eje Y. ¿Qué pasa con el dominio y los puntos de corte con el eje Y? Bueno, pues simplemente que si la X igual a 0 no perteneciera al dominio, pues yo no podría calcular puntos de corte con el eje Y. No los tendría, ¿vale? Como el dominio es todo R, pues sí va a haber puntos de corte con el eje Y. Bien, esto respecto a los puntos de corte. Vamos a estudiar ahora el signo de la función, ¿vale? Y lo voy a hacer aquí mismo, aprovechando que tengo los puntos de corte. Para estudiar el signo, coloco una recta real que va, como sabéis, como siempre, desde menos infinito hasta más infinito. Y en la recta marco los puntos de corte con el eje X. Y voy a marcar también los huecos, si los hubiera, en el dominio, ¿vale? Los valores que anulan al denominador. En este caso, pues como el dominio es todo R, solamente voy a poner los puntos de corte con el eje X, que son el menos 3 y el 3. Y ahora vamos a estudiar el signo. ¿Cómo lo estudio? Pues le doy a la X un valor menor que menos 3. Por ejemplo, menos 4. Y tengo que menos 4 al cuadrado es 16 más 9. Menos 9 es positivo, ¿vale? Voy a hacerlo aparte para que lo veáis. Voy a hacer aquí las sustituciones para estudiar el signo, ¿de acuerdo? Aquí le voy a dar a X el valor menos 4. Y si X vale menos 4, f de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado menos 9 partido por raíz de 2 por menos 4 al cuadrado más 1. Aquí no me interesa el valor de esta operación, ¿de acuerdo? Esto no me interesa su valor, me interesa su signo, porque estoy viendo si es positiva o negativa en ese punto. Entonces voy a estudiar su signo. Lo de arriba, menos 4 al cuadrado es 16. 16 menos 9 es positivo. Abajo tengo 2 por menos 4 al cuadrado más 16. 16 más 1, 17. Raíz de 17 también es positivo. Por lo tanto, más entre más va a dar positivo. Y yo aquí voy a poner un signo más, porque en este tramo es positivo. ¿De acuerdo? Bien, voy a estudiar ahora el signo entre menos 3 y 3. Pues voy a darle a X el valor 0. Y entonces tengo que f, voy a hacerlo un poco más abajo, que f de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 9 partido raíz de 2 por 0 al cuadrado más 1. Esto ya lo había sustituido antes. Arriba tengo menos 9 que es negativo. Abajo tengo raíz de 1 que es positivo. Por tanto aquí esto da negativo. Y aquí voy a poner un signo menos. La función en este trozo es negativa. Bien. Seguimos con el signo y le voy a dar un valor mayor que 3. Por ejemplo, x igual a 4. Y voy a calcular f de 4. Si calculo f de 4, tengo 4 al cuadrado menos 9 partido por raíz de 2 por 4 al cuadrado más 1.
esto claramente es positivo en el numerador y positivo en el denominador y va a ser positivo. Por tanto, desde 3 hasta más infinito la función va a ser positiva. Es decir, que tengo que la función es positiva desde menos infinito hasta menos 3 y desde 3 hasta más infinito, y negativa entre menos 3 y 3. En menos 3 vale 0 y en 3 vale 0. ¿De acuerdo? Bien, pues voy a dar el resultado en la siguiente página. Tengo que f de x es positiva mayor que 0 si x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta menos 3, unión el intervalo que va desde 3 hasta más infinito. Y tengo que f de x es negativa si x pertenece a menos 3, 3, a ese intervalo. Y ya tengo estudiado el signo de la función. Bien, pues como decíamos, ya he estudiado el dominio, los puntos de corte y el signo de la función, y ahora por último voy a estudiar la simetría. Cuarto, simetría. Bien, pues voy a estudiar primero si tiene simetría par. Para que tenga simetría par, recuerdo que f de x debe ser igual a f de menos x. Esto no se calcula en un valor en concreto, simplemente veo f de x, que yo sé que es x cuadrado menos 9 partido por raíz de 2x cuadrado más 1, y lo comparo con f de menos x. ¿Vale? Y voy a calcular f de menos x, lo tengo que hallar, la expresión. Entonces si tengo x cuadrado y lo sustituyo por menos x, tengo menos x al cuadrado menos 9 partido por raíz de 2 por menos x al cuadrado, muy importante estos paréntesis, ¿vale? Más 1. Bien, y ahora veo lo que tengo. ¿Qué tengo en el numerador? Tengo una x negativa, menos x al cuadrado. Como está al cuadrado, esto se va a convertir en positivo. Y aquí no tengo x, y aquí tengo otra x al cuadrado negativa, que también está elevada al cuadrado, como decía, por lo tanto también va a ser positiva. Por lo tanto tengo que esto es igual a x al cuadrado menos 9 partido por raíz de 2x cuadrado más 1. Repito, porque los menos están elevados al cuadrado. Entonces, como hemos visto, si lo vemos aquí, f de x es igual a f de menos x. Por tanto, tiene simetría par. F de x es igual a f de menos x. Y por lo tanto, tiene simetría par. Es decir, es simétrica respecto al eje de ordenadas. Bien, y por último vamos a ver si tiene simetría impar, es decir, simetría impar, simetría respecto al origen, y esto se calcula si f de x es igual a menos f de x, si f de menos x es igual a menos f de x. F de menos x ya lo he calculado antes, ¿vale? F de menos x es igual a f de x, que es igual a x cuadrado menos 9 partido por raíz de 2x cuadrado más 1. Esto ya estaba calculado, repito, ¿de acuerdo? Ya lo conozco. Ahora voy a calcular menos f de x. ¿Cómo calculo menos f de x? Pues a f de x le pongo un menos delante, así de sencillo. A f de x, que es x cuadrado menos 9 partido por raíz de 2x cuadrado más 1, le pongo un menos delante. ¿Y cómo afecta ese menos? Pues ese menos cambia el signo de todo el numerador, pero solo del numerador, pero de todo el numerador, de todos los elementos del numerador. ¿De acuerdo?
Entonces tengo que esto es igual a menos x al cuadrado más 9 partido por raíz de 2x al cuadrado más 1. Y ahora los comparo. Esto es f de menos x cuadrado menos 9 partido por raíz de 2x cuadrado más 1. Y esto es menos f de x, que es menos x cuadrado más 9 partido por 2x cuadrado más 1. Esto claramente no es igual que esto. No son iguales. Entonces, f de menos x es distinto de menos f de x y por lo tanto no es simétrica respecto al origen de coordenadas. ¿De acuerdo? Y este sería el estudio de la simetría. Tendríamos que es simétrica respecto al eje de ordenadas y que no es simétrica respecto al origen de coordenadas. Bien, ya habría terminado el ejercicio, ¿de acuerdo? Con carácter ilustrativo, pues voy a poner el dibujo de la función y vais a ver que tiene todo lo que hemos calculado. Por un lado, vemos que la función es continua en todo R, no tiene huecos en su dominio, sigue aquí, por aquí a menos infinito y por aquí a más infinito. Por otro lado, vemos los puntos de corte, el punto de corte en menos 3, 0, el punto de corte en 3, 0 y el punto de corte en 0, menos 9. Por otra parte, vemos que es positiva desde menos infinito hasta menos 3 y desde 3 hasta más infinito, y que es negativa desde menos 3 hasta 3. Por otra parte, vemos que es simétrica con respecto al eje Y, es decir, que si yo doblara imaginaros que esto es un papel y yo lo doblo por esta línea que estoy marcando aquí, si lo doblo, este dibujo se superpone a este, ¿de acuerdo? Son iguales. Y no es simétrica respecto al origen de coordenadas, ¿de acuerdo? Y bien, aquí terminaría este ejercicio, este vídeo un poco largo, pero en el que he querido dar con detalles sobre la resolución de estos ejercicios.